Hola, bienvenido a Global. Mi nombre es Sorelis y creo que has elegido un gran día para estar con nosotros. Si es tu primera vez conectado, solo queremos decirte bienvenido. Nos encantaría saludarte de una forma más personal. Así que allí, a través del chat, puedes escribirnos y estaremos encantados de conversar contigo y saber desde dónde te conectas. Más que cualquier cosa, queremos que sepas que como iglesia estamos para ti porque Dios está para ti. Queremos inspirarte e invitarte a seguir a Jesús. No solo los días domingos en esta reunión online, sino día a día a través de nuestros campus, nuestros grupos de vida y las diferentes formas de conectar contigo durante toda la semana. Para saber más acerca de esto, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube por nuestro canal Global Online. Ahora sí, es tiempo de escuchar el mensaje que nos trae hoy el pastor José Rea. Te invito a que busques dónde realizar tus apuntes, te pongas cómodo y prepares tu mente y tu corazón para lo que Dios trae para ti en este día. Mi abuela fue la figura materna más resaltante de mi vida. Mientras mi mamá iba a estudiar para graduarse como profesora, nos dejaba todo el día con mi abuela y ella era quien nos daba del cuidado y de la atención maternal. Y por supuesto vivíamos con mi mamá, pero tenía una muy gran conexión con mi abuela. Le decíamos Maíta y ella creía tanto en mí que avancé en la vida recordando siempre sus palabras. Para mi abuela yo era la persona más inteligente, la persona que iba a llegar muy lejos, así que siempre pensaba en lo que ella me decía. Cuando ella murió, caí en un estupor. No lloré. Yo intentaba, pero es como si no podía. Cada vez que intentaba sacar algo, sentía náuseas y me detenía. Sabía que un día me encontraría con ella en el cielo. Y pensaba que eso era lo que me impedía llorar o por lo menos lo que me calmaba. Hasta una noche en que soñé que ella vino a verme y recuerdo claramente que le dije, pero ¿cómo puedes estar aquí si tú moriste? Y ella me dice, sí, pero he venido a despedirme de ti. Y ella comenzó a hablarme y a decirme esas palabras de ánimo que siempre me decía, de amor que siempre me decía. Y llegó un momento donde me dijo, me tengo que ir. Y yo le dije, pero no te vayas, por favor, quédate un momento más. Y ella me dice, no puedo, ya, me tengo que ir. Y en ese momento yo comencé a llorar y a decirle, Maíta, no te vayas, por favor, no te vayas. Y fue tanto lo que le pedí que recuerdo que comencé a llorar en el sueño. Y fue tanto el llanto que me desperté y cuando yo me desperté estaba llorando profundamente. Y ¿sabes qué? Fue a partir de ese día que yo sentí que la dejé ir en mi corazón. Antes no había procesado la pérdida como debía haberla procesado. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, del camino del duelo, y vamos a mirar las palabras del sabio Salomón, quien escribe aproximadamente en el 900 a.C. Salomón fue hijo del rey David. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versos 3 y 4 dice, el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios diseñó nuestra alma para transitar la ruta de la aflicción. Por ello es sabio mantenernos en ese programa que nos lleve realmente a pasar por el duelo, a pasar por nuestras pérdidas. Y escúchame, yo no quiero hacer una apologética o una defensa del dolor. Yo no estoy diciendo que no debemos evitar el dolor, que si nos duele la cabeza no deberíamos tomar analgésicos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si nos persiguen no tenemos que escondernos. No, porque hubo muchas oraciones que en las Escrituras, que en el Nuevo Testamento, donde los cristianos oraron para no ser encontrados, no ser perseguidos, que no los asesinaran. En fin, quiere decir que el dolor en sí mismo no es bueno, es la manera como respondemos a él. Y de eso vamos a hablar durante toda esta serie y la próxima semana vamos a hablar acerca de la diferencia entre el dolor bueno y el dolor malo. Pero hoy vamos a hablar acerca
de la ruta. Y por eso allí Salomón continúa diciendo, vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Entonces él está diciendo, vale más llorar que reír. ¿Qué sabía Salomón que tú y yo no sabemos? Dice, sí, entristece el rostro. Sí, cuando tus lágrimas corren, pues tu rostro se nota que estás llorando. Y dice, pero le hace bien al corazón. ¿Acaso no son esos momentos de tristeza profunda los que nos hacen pensar seriamente? Salomón nos insta a mantenernos en el programa. Aflígete y tu corazón se podrá alegrar. Llora y un día encontrarás alegría. Ahora, ¿por qué muchas personas pasan por aflicciones que los mantienen estancados? En otras palabras, pareciera que no las superan. Conocer la ruta y transitar por ella sin desviarnos, estancarnos o perdernos, es la meta del día de hoy. En otras palabras, hay una ruta para procesar nuestras pérdidas. Y a eso le llamamos duelo. Cuando sabes dónde estás entonces en el valle de la aflicción, podrás transitar sin desvíos hasta llegar a la aceptación y esa reconstrucción. Entonces entendamos lo siguiente, pasar por el dolor es inevitable, mas una vida de sufrimiento es opcional. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el dolor es inevitable, que la tierra no es el cielo. Lo hemos dicho muchas veces, que es un mundo de dolor y de aflicción, que lo mejor que puede ver un cristiano en toda su existencia eterna lo verá después de esta vida. ¿Y sabes qué? Lo peor que un creyente va a ver en toda su existencia eterna, lo va a ver aquí en esta tierra. El mundo es un mundo de dolor. Ahora, el dolor es inevitable, más una vida de sufrimiento es opcional. En otras palabras, yo decido si me quedo estancado en esa condición. ¿Has oído hablar a personas que dicen, nunca uno se recupera de un dolor así? Por ejemplo, ante la muerte de un hijo, ante una tragedia, ante una pérdida económica que no te puedes recuperar. Alguien podría decir, mira, uno nunca se recupera de un dolor así. Bueno, uno lo sobrelleva, pero uno no se recupera. Quizás sí. De acuerdo a lo que Salomón dice, es mejor llorar que reír, porque aunque entristece el rostro, va sanando el corazón, restaura el corazón. Así que hay que seguir un programa. Porque si te quedas estancado en la aflicción, entonces vas a vivir continuamente dentro de ella. Y el libro de Job cuenta la historia de un hombre que amaba profundamente a Dios. Y este libro, el libro de Job, y lo recomiendo para que lo lean, plantea la pregunta ¿por qué sufre la gente que consideramos buena? Sí, porque nos dijeron las cosas malas le ocurren a la gente mala y las cosas buenas le ocurren a la gente buena, hasta que entendemos que hay cosas buenas que le ocurren a la gente mala y que hay cosas muy malas que le ocurren a la gente buena. Es un drama interesante el libro de Job sobre la riqueza y la felicidad perdida y luego recuperada. Trata sobre el sufrimiento y la soberanía divina. Y es un ejemplo de fe, de esa fe que permanece aún ante la prueba. Job pierde su fortuna, sí, todo lo que tenía, sus animales, sus siembras, todo lo perdió. Pierde todas sus posesiones, luego pierde a sus hijos. 7 hijos murieron en una tragedia y esto ocurrió uno detrás de la otra y al final pierde algo que valoramos, pierde su propia salud. Job era un próspero granjero que vivía en la tierra de Uz. Tenía miles de ovejas, camellos y ganado, una familia grande y muchísimos sirvientes. Y repentinamente Satanás, el acusador, llegó ante Dios y entonces le dice a Dios, ¿sabes por qué Job te sirve? Porque lo tiene todo, pero quítale para que tú veas que entonces te negará. Y saben, Dios sabía que el corazón de Job estaba con él. Así que comienza una prueba. Satanás viene y arrebata todas estas cosas a Job. Ahora bien, imagínate perder todo lo que tienes, perder a tus 7 hijos y perder tu salud.
La pregunta ante esto es, ¿se puede recuperar a alguien de eso? Cuando vamos al final del libro de Job, en Job 42:17 nos dice, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Y saben qué me llama la atención de un hombre el cual pierde a sus 7 hijos, pierde toda su riqueza? La palabra disfrutó. Job tenía muchas razones para no superar su dolor y quedarse en la aflicción. ¿Cómo es ese valle de sombras y oscuridad? La pregunta es, ¿se puede una persona realmente recuperar? ¿Podemos salir del sufrimiento? Vuelvo a repetir, vamos, enfrentar el dolor, soportar el dolor, atravesar por un momento de dolor. Es que inevitable, la tierra no es el cielo, pero ¿sabías que el sufrimiento es opcional? Y lo que Dios quiere es que tú no te quedes estancado. Y allí el consejo de Salomón es mejor llorar que reír. Aunque entristece el rostro, sana, restaura, fortalece el corazón. Así que esta es la pregunta que estamos respondiendo en esta serie. ¿Cómo respondes al dolor y a la pérdida? Y la semana pasada vimos cómo David se alejó de Dios y cómo muchos también hacen lo mismo. Y entendimos que ante el dolor, acercarnos a Dios es la mejor respuesta que podemos tener. Y vamos teniendo pérdidas que nos hacen fuertes. Y van construyendo una coraza en nuestro corazón. Sí, muchos ante la pérdida entonces no duele, no importa, se recupera y bueno, lo importante es que estamos vivos y ustedes los ven y no lloran y no se afligen. Y sí, van construyendo una coraza en el corazón. ¿Cuál es el problema? Esa coraza no solo impide que lo malo entre, sino que también impide que lo bueno, las alegrías, la satisfacción de la vida entre. Por eso pareciera que estas personas son neutrales. Ni lo bueno los alegra, ni lo malo les entristece. Pero no solo eso, sino que esa coraza los vuelve herméticos. Y sabe, cuando las murallas no tienen puertas, impiden que lo malo salga y que lo bueno entre. No entra el dolor, pero tampoco entra la alegría. ¿Cómo podemos romper esa coraza y hacerle bien a nuestro corazón? Hacer que nuestro corazón vuelva a palpitar. Por medio del duelo. Sí, es mejor llorar que reír. Hace bien al corazón. Un duelo es una pérdida. Sí, ese es el concepto. Una pérdida. Durante la vida entonces tendremos pérdidas de todo tipo. Y esas pérdidas entonces nos harán sentir dolor, sufrimiento por lo que perdimos, pero este sufrimiento puede ser temporal si recorremos el camino correcto. Todos deberíamos tener nuestros duelos por las pérdidas. Los 3 impactos más dolorosos en la vida son la muerte de un ser querido con el cual hayamos construido una relación visionada al futuro. En otras palabras, cuando los padres pierden a sus hijos, cuando se pierde al cónyuge, visionamos el futuro junto a esa persona, visionamos que cuando compremos esa casa estará allí, que cuando nuestros hijos se casen estará allí. En fin, cuando visionamos el futuro y esa persona muere, sentimos la pérdida. El divorcio también es una pérdida muy dura en la vida. De hecho, los estudios muestran que las personas que se divorcian sufren un estrés tan profundo que pueden acortar 4 años de su vida. Y la ruptura amorosa llena de grandes expectativas. Y sí, puede ser gracioso cuando vemos a alguien que está viviendo un guayabo o que está viviendo una tusa, como ahora le están llamando, lo que sea, el nombre que le deje en tu país. Pero sí, las rupturas amorosas son difíciles porque tienen que ver con grandes expectativas que se tienen. Y cuando esas expectativas no se cumplen, golpean nuestro ego. Pero escúchame, no solo esas son pérdidas, hay otras pérdidas. La semana pasada hablábamos acerca de la muerte de un sueño, algo que yo anhelé, una expectativa que tenía y no se cumplió. Muerte de una etapa de mi vida, por ejemplo, la niñez, cuando entonces entras a la adolescencia, ese adolescente puede comenzar a sentir depresión porque siente que una etapa de su vida se fue y que no volverá a ser igual. El cuidado directo de los hijos, cuando ya los hijos entonces se van de casa y queda el nido vacío, los padres pueden sentir ese dolor porque sus hijos se fueron. Salir de un empleo.
Sí, y incluso puede hacer algo bueno, puede que vayas a un mejor trabajo, pero si duraste 10 años que allí, 5 años que allí, sientes el dolor del cambio, el nacimiento de un nuevo bebé. Y vuelvo a repetir, las cosas que traen alegría al corazón pueden producir también duelo. ¿Por qué? Porque la mujer ya no va a tener el mismo cuerpo que antes tenía, el mismo tiempo que antes tenía. El hombre puede sentir también, wow, ese tiempo que mi esposa me dedicaba a mí, ahora se lo tiene que dedicar al bebé. En fin, los cambios producen pérdidas y las pérdidas traen un proceso de duelo. El fracaso, como la infidelidad, el ser reprobado en un examen, otros fracasos, no lograr el amor o la aprobación de alguien importante, buscar la aprobación de papá o mamá y nunca sentir que nos aceptaron tal cual como somos, no ser la persona que le gustaría ser. En otras palabras, no alcanzo a llegar a ser lo que quiero ser, a ser lo que yo anhelo ser, no lograr lo que deseas. Reveses financieros, pérdidas importantes de un negocio, de una inversión, de una casa, de algo que anhelabas. Pérdidas de algo que necesitamos, queremos o deseamos, sea bueno o malo, porque incluso el drogadicto, cuando tiene que dejar la droga, siente un duelo por algo que lo sostuvo durante muchos años y por eso se resiste. Así que entendamos que el duelo tiene todo un proceso. Y que cuando interrumpimos en ese proceso nos quedamos dando vueltas, así como el pueblo de Israel, que aunque su trayectoria era de 13 días desde Egipto hasta la tierra prometida, estuvieron 40 años en vez de 13 días. ¿Por qué? Porque no cumplieron el proceso correcto. Y así ocurre. Hay personas que pasan los años y años y siguen dando vueltas en medio del sufrimiento porque no atraviesan correctamente las etapas del duelo. Y eso es lo que vamos a aprender justamente hoy. ¿Cuáles son esas 5 etapas? ¿Cómo reconocerlas? ¿Cómo ir a la próxima en estas 5 etapas del duelo? Así que debemos que entender, el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir ante una pérdida. Y Dios ha provisto al ser humano de capacidades para afrontar pérdidas o daños en la vida y todos podemos recuperarnos de las pérdidas. No olvide, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y Job es un ejemplo de ello. Cuando él termina su vida y dice, disfrutó. No dice, bueno, viviendo que era mucho. No, dijo disfrutó. Él disfrutó de la vida, aún con todas las pérdidas, aún cuando tú lees su historia y tú dices, wow, ¿cómo alguien puede soportar esto? Porque pasó por el camino del duelo y así entonces se sanó de todo ese sufrimiento. Así que la primera etapa es la etapa del impacto de la pérdida y negación. Cuando te enteras, cuando recibes esa llamada telefónica, cuando lees ese mensaje de texto, cuando lees las noticias, cuando alguien se sienta contigo y te dice, mira, lo que te voy a decir es muy difícil y recibes el impacto, ese impacto de la pérdida va acompañada de negación. Y allí es cuando escuchamos palabras como, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. Mira, recuerdo haber ido al hospital para consolar a una mamá que había perdido a su hija, la cual estaba embarazada y éramos muy cercanos y esta mamá también era muy cercana a nosotros como familia y recibo una llamada y me dicen, mira, esta joven murió y yo dije, wow, tengo que ir y cuando llegué a donde ella estaba en otra ciudad, ella se levantó y me dijo, vete de aquí, mi hija no está muerta, vete, tú no me puedes venir a visitar, vete. ¿Sabe? Al principio yo no era un pastor experto, así que me sentí como, hey, ¿qué pasó acá? Pero ella solo estaba viviendo ese proceso de negación. No quería que las cosas ocurrieran, así que prefería creer que era una pesadilla. Cuando entonces estas cosas ocurren, chocamos contra la realidad, negamos la realidad, repelemos esa realidad. En medio de ese choque, muchos disfrazan la negación incluso celebrando. Hay gente que en medio del dolor, bueno, voy a hacer la celebración de mi divorcio. Cuando es una pérdida en la vida, es un cambio doloroso.
Otros negocian. Y ahí es cuando escuchamos, Señor, no permitas. Cuando la muerte es inminente, vemos negociaciones. Cuando ya no queda nada por hacer, entonces voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto y aquello. Hay mucha sabiduría en las tradiciones populares. Los funerales. El celebrar realmente un funeral es encontrarse con la muerte. Salomón dice, es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta, porque en la profunda tristeza es donde tenemos las más grandes reflexiones. Job, ¿qué hizo? Se vistió de cilicio y se cubrió de ceniza. Me imagino que al principio negó, dijo, no puede ser, están seguros, ¿cómo puede ser que mis hijos estén muertos? Así que él entró en el proceso. La segunda parte, la segunda etapa del duelo es la protesta o ira. Y esta ira viene de lo más profundo del ser. Y muchas veces arremeto contra quien está más cerca. Así que si es un enfermo, probablemente arremeta contra quien le cuide. Entre los esposos, cuando un hijo muere, hay altas tasas de divorcios, o cuando un hijo está en una enfermedad terminal, o cuando un hijo nace con una condición física. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay más probabilidades de divorcio? Porque cada uno siente ira y en vez de apoyarse el uno en el otro y reconocer este dolor, entonces comienza el conflicto. ¿Y qué de los hermanos? Cuando comienzan a pelear por el papá o por la herencia o por las cosas, no se dan cuenta que lo que hay detrás es una ira producto del duelo que están viviendo. Pero saben, como pastor a mí también me toca. Veo cuánta gente emigra, cuánta gente viene a nuestra iglesia, que es una iglesia de inmigrantes, y saben que ellos dicen, no, es que no es lo mismo, y usted no es el mismo, y la iglesia no es el mismo, solo están peleando, solo están llenos de ira. ¿Por qué? Porque no es fácil aceptar los cambios, no es fácil aceptar que las cosas jamás serán iguales. Y solo entonces estás arremetiendo con quien está más cerca. Estás arremetiendo con quien quiere cuidarte, pero no permites que te cuide. Los gritos también son otra forma de protesta. Y por eso vemos que en los funerales y mucho más que en el momento del entierro, manifestaciones de dolor incontrolable. Una forma menos percibida de protesta es negociar. Hacemos lo que sea para que eso no se haga realidad. Por ejemplo, los que sufren infidelidad sienten el dolor de que perdieron una relación pura, de que perdieron la confianza, pero sin embargo negocian. No, quédate conmigo, yo te perdono, no, hagamos borrón, cuenta nueva, esto no ocurrió. Y muchas veces que entran en una relación que ya no tiene recuperación a menos que pase por un proceso. Otros se preguntan, ¿por qué mi papá y no el borracho de la esquina? Otros dicen, Dios, ¿por qué me haces esto? Otros sencillamente dejan de creer en Dios, no porque Dios no exista, sino porque para ellos Dios ha muerto, porque sienten tanto dolor y tanta ira que no creen que un Dios bueno les permita pasar por esto. Un ejemplo de eso es la mujer de Job, la cual le dice, maldice a Dios y muere. Y muchos entonces dicen, wow, esta mujer, ¿cómo pudo haber dicho estas cosas? Por supuesto, se le habían muerto sus 7 hijos. Ella también lo había perdido todo, no solamente Job. Ella también estaba pasando por un proceso de dolor y la ira le hizo decir estas cosas. La tercera parte o la tercera etapa es la culpa y retorno al sufrimiento. Así que comenzamos a preguntarnos cosas como si no hubiésemos. Entonces está la mamá cuyo hijo salió en el carro y entonces tiene un accidente y muere y dice, si no le hubiese prestado el carro, si no le hubiese dejado ir. Lo has escuchado muchas veces. Quizá tú has estado peleando con eso, o ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? ¿Por qué no lo cuidé mejor? ¿Por qué no lo llevamos a otro médico? En medio entonces de la culpa, también no solo nos culpamos a nosotros mismos, sino culpamos al doctor. Culpamos al doctor porque no hizo el tratamiento correcto. Culpamos al laboratorio porque envió los exámenes que no fueron los correctos. Buscamos un culpable de lo que está sucediendo.
Incluso si es un accidente, queremos culpar a alguien. Y muchas veces yo pienso, nadie se monta en su automóvil para salir a la calle y decir, voy a matar a alguien. No, los accidentes ocurren. Culpamos. Y escúchame, yo no estoy diciendo que ninguno de estas etapas está mal. Yo solo estoy diciendo que debemos entender en qué etapa estamos en medio del dolor, en qué etapa estamos en medio del duelo, porque si no la reconocemos, que entonces no podemos ir a la próxima. Ahora, no solo es la culpa, sino que el retorno a la aflicción. En otras palabras, muchas veces retrocedemos, pasamos de una etapa a otra, saltamos entre una y la otra, saltamos entre el impacto y la pérdida, entre la protesta y la ira, entre la culpa y el retorno a la aflicción. Y así entonces agudizamos nuestro dolor. Así que entendamos algo importante. Las pérdidas no significan que tu vida se está saliendo de control. Tampoco es evidencia de que tú has perdido el control. Es solo un recordatorio de que tú no tienes el control. Tú no tienes el control. Así que caer en culpar es estar diciendo yo tenía el control o el otro tenía el control. ¿Cuántas veces nos encontramos negociando con Dios ante el dolor inminente? Déjame llegar a Navidad o deja que llegue hasta Navidad y yo te prometo esto y aquello. Retornar al sufrimiento y la culpa no nos deja llegar a la aceptación. Esa es la verdad. Podemos ser como el pueblo de Israel, 40 años dándole vueltas a un mismo desierto. El sufrimiento es un golpe que se le da a nuestro ego cuando no se cumplen nuestras expectativas. Sí. Así que el sufrimiento es opcional porque cuando tú aceptas la pérdida, cuando tú aceptas que no tienes el control y te rindes, en ese momento tu corazón puede sanar. Cuando tengo las expectativas puestas en algo que no va a suceder, sufro. Sí, la esperanza es una expectativa, por eso muchos dicen la esperanza es lo último que se pierde. Sí, es lo último, pero debemos reconocer cuando ya no hay esperanza, cuando ya se terminó, cuando ya se acabó y abrazar la realidad aún tan brutal como es. Así que vamos a la cuarta etapa del duelo, que es la tristeza profunda, quebranto y aflicción justa. Y a esto yo lo llamo llorar y dejar ir. ¿Y recuerda lo que te conté de ese sueño que yo tuve? ¿Sabes qué? Esa mañana lloré y lloré y lloré lo que no había llorado por mi abuela. Y ahí sentí que la dejaba ir. La tristeza le dice adiós a lo que no pude ser. Nos damos cuenta que es una realidad inalterable. Sí, muchas veces que en la tristeza nos descontrolamos, nos quebrantamos y lloramos. El deseo es contado como pérdida. Lo que quería, pero que no ocurrió. Dejamos entonces ya, cuando entendemos, dejar ir, que no somos Dios y dejamos de jugar a serlo. Podemos decir que no se haga mi voluntad sino la tuya y comenzamos a reconciliarnos incluso con Dios, al que quizá habíamos culpado o con quien nos habíamos enojado. Las lágrimas corren y después de muchas lágrimas, la tristeza, la pérdida y la aflicción se van. Sí. Y es allí donde entonces entramos a la quinta etapa y que es realmente un resultado. El resultado, esa quinta y la fase final de transitar el camino del duelo. Aceptación, reconciliación y reconstrucción. Aceptamos la realidad tal cual es. Nos reconciliamos con Dios, con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean. Dejamos de culpar y reconstruimos. Reconstruimos entonces la vida desde una nueva perspectiva, más fuerte. Sí, como dijo Salomón, es mejor llorar que reír. Entristece el rostro, pero sana el corazón. Y este es un proceso gradual. Y muchas veces, no olvides, el proceso parece interrumpido. Muchas personas que en etapas de duelo me dicen, pero ¿por qué un día siento como que sí, como que ya lo superé?
Y otro día, al día siguiente, me levanto como si se hubiese muerto ayer, o como si hubiese perdido eso ayer, o con el mismo desespero que sentí al principio. Hay retrocesos temporales que deben ser aceptados. Puede sentirse como si todo lo que ganamos, que en el proceso se hubiese perdido en un momento de desesperación. Una persona solo se puede someter al bisturí si hay una manera de mantenerla viva. Escucha, ¿sabes que ese es el gran éxito de la ciencia moderna? Abrir un cuerpo, cambiar, sacar lo que está mal, volverlo a cerrar y a la vez mantenerlo vivo. Porque en la antigüedad no había manera de hacerlo. Así que muchos morían mientras le cortaban un brazo, una pierna, del dolor, morían, se le bajaban todas las defensas del cuerpo, en fin. Pero ahora la ciencia lo hace. Así que mientras que el cirujano hace su trabajo, hay un oxígeno que está manteniendo a esa persona. Hay una anestesia que está manteniendo a esa persona. Y escucha, Dios quiere que pases por el valle de las sombras, por el valle de la aflicción. Y como dijo David, el valle de sombra de muertes, tú estarás allí conmigo. ¿Para qué? Para mantenerte vivo mientras atraviesas estas 4 etapas y el resultado final, que es la 5ª etapa. Y puedes que entonces reconciliarte, aceptar y reconstruir nuevamente. Bueno o malo, lo que se perdió trae una experiencia que incorporamos en nuestra nueva etapa. Y eso es lo que ganamos. Ganamos un nuevo entendimiento. Ganamos sabiduría. Y vamos, esta es la clave. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Percibimos el carácter de Dios de una forma más profunda en medio del sufrimiento. Nuestra autosuficiencia se descarapela y podemos ver lo débiles que en realidad somos. Escucha, Job fue probado. Te conté su historia y puedes leer su libro. Con una vida llena de prestigio, posesiones y personas que le rodeaban, de repente fue asaltado por todos lados, devastado, desmantelado y hasta sus cimientos destruidos. Pero su vida estaba construida en Dios. Era el que le daba la vida mientras le hacía la intervención quirúrgica del corazón, y Job resistió, adquirió una nueva manera de relacionarse con Dios, adquirió una manera de perdonar a los demás. Sí, y fue él quien confesó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, fue en medio del dolor profundo, en medio de mi duelo, Señor, que yo te conocí. Tú puedes conocer a Dios mucho mejor en el duelo. Sí, y vamos. Yo no estoy diciendo si alguna vez te toca pasar por un duelo. Todos tenemos pérdidas, así que todos deberíamos pasar este camino. Lo que pasa es que muchos los negamos y hacemos esa coraza, pero que no deja de entrar el dolor y tampoco la alegría. Así que hagamos algunas preguntas para la discusión allí con quienes están en casa. Primera pregunta: ¿hay alguna pérdida en la que estás negado a transitar el duelo y has construido una fortaleza? ¿Hubo una pérdida en tu vida en la que tú no procesaste, no trabajaste? La tristeza debe salir para darle paso a la alegría. ¿En qué cosas no has procesado el dolor? ¿Qué cosas te mantienen frío y hermético? Segunda pregunta: ¿puedes identificar claramente en qué etapa del duelo estás o estuviste? Puede que hayas tenido una pérdida. Te pregunto, ¿identificas claramente en qué etapa del duelo estás? ¿En el impacto y la negación, en la ira o culpar a otros? ¿Estás acaso en ese reconstruir nuevamente esas etapas? La Navidad te recuerda a esa persona, el cumpleaños te recuerda y vuelves otra vez a sumirte en la tristeza. Tercera pregunta: ¿podrías escribir esta semana qué has aprendido en medio del duelo? ¿Podrías recordar esos momentos de pérdida y decir: ¿qué aprendí?
en qué cosas Dios trató mi vida. Solo cuando nuestra vida transita el camino del duelo nos podemos dar y ser útiles a otros. Y de eso vamos a hablar mucho más en la quinta parte de esta serie. Así que no pueden perderse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sacamos del duelo? ¿Qué ocurre cuando las personas procesan bien sus pérdidas, sus etapas de cambio, las cosas que dejan atrás? La próxima semana, entonces hablaremos del dolor útil y del dolor inútil que posterga el sufrimiento. Porque lo que posterga el sufrimiento es un dolor que es completamente inútil. Por ahora, esta semana, transitemos las etapas del duelo que aún no hemos transitado y lleguemos a la aceptación, reconciliación y reconstrucción. Y que podamos decir, así como dijo Job, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven, te conozco real y mejor. Permíteme orar por ti. Señor, queremos darte gracias porque tú tienes respuesta para esas etapas de pérdida que atravesamos en nuestra vida. Reconocemos que la tierra no es el cielo, pero también reconocemos que tenemos expectativas. Y esas expectativas, cuando no se cumplen, golpean nuestro ego y ahí es donde entramos en el sufrimiento. Señor, no nos vamos a alejar de ti. Sí, aun cuando tengamos ira, negación o estemos negociando, queremos, Señor, transitar el valle de las sombras siempre tomados de tu mano. Señor, y que un día podamos llegar a ese momento de aceptación, a ese momento de reconciliación, a ese momento de reconstrucción y podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que el duelo, que las pérdidas, que estos procesos nos lleven a esta nueva etapa que tú quieres para nosotros. Una nueva perspectiva de vida, más madura que antes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficientes me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar.
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.